¿Por qué? Porque si digamos ya por si esta persona está con un desequilibrio, si le dan una solución hipotónica, puede generar también una reducción de la osmolaridad, ¿no? Las soluciones dextrosadas tienen comportamiento hiposmolar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dan una solución, digamos, de dextrosa, es como si le dieran simplemente agua destilada al paciente, porque la dextrosa rápidamente se va a introducir en las células y lo único que va a quedar ahí es el agua. Tal vez alguna vez se han preguntado, ¿por qué no hay solución de agua destilada directamente para un deshidratado? Entonces es porque no se requiere, ¿no? Porque la dextrosa, la solución de dextrosa es como agua destilada. La dextrosa se entra a las células y lo que queda es agua, ¿no? Entonces, si uno quiere solamente agua, usa las soluciones de dextrosa. La máxima osmolaridad vía periférica que pueden utilizar nos dice 800 a 900 miliosmoles. ¿Qué pasa si usan más? Entonces ahí aparecen lo que es los signos de la flebitis. Las venas se inflaman. Cuando hay mucha osmolaridad, la venita se inflama y se cierra. Y esa vena deja de funcionar. O sea, hay que cambiar a otra vena. Entonces no es por meter todo. Porque, por ejemplo, los abuelitos que dicen, quiero un suerito, ¿no? Quiero un suerito de calcio, quiero un suerito con cloro, con magnesio, ¿sí? Como si fuera una sopa, ¿sí? Lo que le está administrando dice, ya pues, agarra una solución fisiológica, le mete su calcio, ¿no? Le puede meter magnesio, todo lo que ha pedido, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? Están haciendo que esa solución fisiológica se esté volviendo una solución hiperosmolar. Y esa solución hiperosmolar, si llega a estos valores, lo va a inflamar la vena y se va a cerrar. Además que van a generar hiperosmolaridad en el paciente. Por eso es que ya en las farmacias les venden ya las soluciones preparadas, ¿no? Con calcio, con sodio, con aminoácidos, todo aquello. Y lo importante es que dice ahí isosmótico o isotónico, es decir, que no va a alterar la osmolaridad del plasma. Eso entonces como recomendación, ¿no? Si vienen los abuelitos, entonces en lo preferente compren ya el suerito que ya viene con calcio o el elemento que quiere para no alterar su osmolaridad. Ahora veamos, por ejemplo, les decía la solución de glucosa al 5%, tiene 50 gramos cada litro, ¿no? De glucosa. Tenemos incluso, miren, glucosa al 50%, ¿no? Qué tremendo. 500 gramos de glucosa por cada litro. Solución fisiológica, ¿no? Salina normal, que es al 0,9%, 154 de sodio y 154 de cloro. Nada más, ¿no? Solo tiene eso. Imagínense, hay la hipertónica, solución salina al 3%, 513 de sodio y 513 de cloro. Nada más. Salina al 0,45, que les decía, ¿no? Que era la hipotónica. 77 de sodio y 77 de cloro. Ringer, 147 de sodio, 56 de cloro. Ya tiene potasio, ¿no? 4 de potasio y 2,2 de calcio. ¿Ven? Y ahora diríamos, pero ¿por qué bajó el sodio, no? Entonces eso es porque todos ellos juntos van a generar una osmolaridad muy cercana a la fisiológica, ¿no? Entre 280 y 290, ¿no? Por eso es que tiene que bajar unos, porque ya hay otros componentes, ¿no? Luego tenemos el Ringer lactato, llamado también de Hartmann, 131 de sodio o 111 de cloro, también tenemos potasio 5, tenemos 2 de calcio, ¿no? Pero este ya viene con lactato. Entonces, ¿qué es el lactato? El lactato es un nutriente que genera calorías, es como glucosa. Imagínense que es glucosa eso, porque va a servir a las células para empezar a generar energía. ¿Listo? Bueno, entonces, hay más soluciones. En bioquímica han debido ver, ¿no? Hacen mucho ejercicio con estas soluciones. Muy bien, entremos a las disnatremias, las alteraciones del sodio. Tenemos la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia se define como una alteración en la cual existen niveles de sodio inferiores a 135 miliequivalentes litros. ¿En qué poblaciones se va a dar? Nos dice personas normales que están en sus actividades, trabajo, estudios y que empiezan a tener este problema. Ese es el 7%, ambulatorios. Ahora, si se dan cuenta, ¿en quiénes se va a dar más que todo este problema? Personas que están hospitalizadas, ¿no? Entonces, no es tan frecuente encontrar un paciente con hiponatremia,
Pero si ya están internados, ahí sí es más frecuente encontrarlos. ¿Y dónde es mucho más? En los abuelitos, ¿no? Los abuelitos, como decía, ya sus mecanismos de regulación se van atenuando y es muy fácil de ellos que entren en un poquito de alteraciones, ¿no? Pacientes pediátricos que ya están también hospitalizados o en alguna institución pueden generar la hiponatremia. Ahora, aquí fíjense, ¿cuál es la principal causa de hiponatremia en estos pacientes hospitalizados o que están en instituciones? El uso de diuréticos, ¿no? Muchas veces usan diuréticos así como si fuera dulce, ¿no? Ya, denle diurético, ¿no? Denle diurético por si acaso, diurético. Entonces, nos dice que un 48% de estos pacientes es por el uso excesivo de diuréticos que generan las hiponatremias. Uso de analgésicos, ¿no? ¿Por qué los analgésicos? Los AINES, ¿qué? Inhiben Eso, inhiben las prostaglandinas. Las prostaglandinas hemos visto que era necesario para una buena filtración, ¿no? Y para que se formen eso. Porque los abuelitos son capos en tomar analgésicos. Ellos ya saben, ya conocen todos los años que han vivido y siempre cuando estaban con alguna molestia decían, no, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? Ya saben ellos consumirlo. Y no es raro que ellos pidan también eso, ¿no? Me está doliendo y además cuando uno ya está en una tercera edad ya le duele las articulaciones y todo eso, entonces están tomando sus AINES. Y eso hemos visto que también había sido una causa para la hiponatremia, ¿no? Luego tenemos fármacos de acción en el sistema nervioso central, ¿no? Algunos que estén tomando convulsivantes o algo, laxantes, ¿no? A los abuelitos también les gusta usar laxantes porque se estreñen, ¿no? ¿Pero por qué se estreñen? Porque no toman agua, ¿no? De hecho, ellos no lo sienten como nosotros la sed, ¿no? Se aguantan. Y eso ocasiona que, además, su dieta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el occidente, la dieta es rica en carbohidratos, ¿no? Todo lo que es papa, tunca, y no sé, productos más, todo es carbohidrato, y esos carbohidratos generan que la materia fecal se vaya endureciendo, ¿no? Y les genera, ¿no? Los cólicos, y tienen que usar laxantes para poder tener una catarsis normal, ¿listo? Recomendación para los abuelitos siempre que consuman, ¿no? Lo que es frutas como la ciruela, ¿no? Que les va a ayudar a regular su tránsito intestinal. Uso de hipoglucemiantes orales ya es muy bajo, más raro. Quimioterapéuticos, ¿no? Hay los antimicrobianos, por ejemplo, los fibratos, ¿no? Para algunas enfermedades se puede usar, pero principalmente esto, ¿no? Diuréticos y analgésicos, ¿no? No es bueno para los abuelitos y también para lo que es los pacientes internados, ¿no? Viene uno, se interna y siempre ve, ¿no? En lo que es su plan de tratamiento diurético, ¿no? Entonces eso puede ocasionar este problema. Muy bien, nos dice que existe una adaptación. ¿Cuál es el órgano que más va a ser afectado por la hiponatremia? El sistema nervioso central. ¿Listo? Es el que va a generar la mayor cantidad de manifestaciones. Nos dice, cuando se pierde el sodio hay un sistema de adaptación de minutos, ¿no? En el caso del potasio es mucho más largo, el sistema nervioso central y los órganos se van adaptando por en horas. Y en otros solutos puede ser incluso días, ¿no? 1 a varios días. En caso de glutamina, glutamato y otros aminoácidos, ¿no? Taurina, nos dice. Hay adaptaciones, pero es más lenta. La adaptación del sodio es mucho más rápida. Entonces, si se va perdiendo sodio, el organismo va sacando de las células también su sodio y de otros lugares para que más o menos se equilibre y se vaya regulando nuevamente. Pero de los otros elementos tarda más. Ahora, ¿qué pasa con la hiponatremia en las células? Ahí tenemos, por ejemplo, la célula y aquí tenemos el líquido extracelular. Reduce, ¿no? En la hiponatremia hay una reducción de los solutos, ¿no? El agua está ahí. ¿Y qué va a hacer el agua? ¿Qué hace el agua? Ósmosis. Eso, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? El agua hace ósmosis. ¿Y qué nos dice la ósmosis? Va a ir de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Si el líquido extracelular ahora es de menor concentración porque hay hiponatremia, hay menos sodio,
el agua se va a desplazar hacia las células, al interior de las células, y va a generar edema celular. Y si esto continúa, las células van a aumentar de tamaño y puede llegar a un punto donde ya la membrana no pueda sostener tanta cantidad de agua y explota. Bueno, no va a explotar, ¿no? Se va a romper y se va a salir todos los componentes intracelulares, ¿no? Entonces, ese es el efecto de una hiponatremia. La hiponatremia puede llegar a llevar a lisis celular, ¿no? Por edematización, por exceso de líquido que va ingresando a las células. Ese es el efecto de la hiponatremia. Muy bien, entonces, ¿cuál es el órgano que más se va a afectar por estos cambios? En este caso la hiponatremia, el sistema nervioso central, ¿ya? Aquí vemos entonces su cerebrito normal, ahí ven sus ventrículos, ¿no? Todo bien, ¿no? Los laterales, todo aquello. Pero cuando existe hiponatremia va a pasar esto, ¿no? Todo se ha vuelto una masa, ¿no? Porque las células, en este caso las neuronas, se han llenado de agua y han empezado a expandirse, ¿no? Se han ensanchado. Se ha perdido los ventrículos laterales, ya no se ve porque ya el tejido cerebral se ha comprimido en ese lugar. También el tercer ventrículo no se ve, se ha comprimido todo y se ha empezado a edematizar. ¿Esto qué es? Es un edema cerebral. ¿Listo? Edema cerebral por hiponatremia. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver la comparación de dos imágenes, ¿no? Normal, edema, ¿no? Edema, normal. De todas maneras, no es que por un poquito, digamos, de hiponatremia vamos a llegar a esto, ¿no? Esto va a ser los severos, ¿no? El grado 3 que les contaba, y también cuando realmente el sodio está ya casi llegando a 115 miliequivalentes, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando ya se tiene problemas. En los leves existe, como dice, mecanismos de compensación. Los mecanismos de compensación lo que van a hacer es eso, ¿no? Reduce lo que es los sodios, pero vuelve a aparecer. ¿Qué ha pasado? Entonces se está sacando sodio de otros lugares, como por ejemplo el líquido intracelular. Entonces va dando algunos sodios, como son millones de células, entonces va a reponer unos cuantos mil equivalentes que se hayan perdido. Eso es entonces el detalle del sodio. El sodio va a tener un mecanismo de adaptación casi rápido, en cuestión de minutos. ¿Listo? Por tanto, hay que tener cuidado en una situación que va a ser la rehidratación o la restitución, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿de dónde ha salido todos esos miliequivalentes? De la célula, ¿no? Está donando sus sodios para que el líquido extracelular vuelva a estar normal. Bueno, lo contrario sería la deshidratación, ¿no? Muy bien, ahora la clasificación bioquímica de las hiponatremias. Tenemos hiponatremia leve, moderada y grave, ¿no? Leve de 130 a 135, ¿no? Dijimos normalmente debe estar de 135 a 145, ¿no? Entonces de 130 a 135 es leve, ¿no? Esta persona no va a tener muchos signos, síntomas, y tranquilamente al consumir algún alimento con sodio ya lo ha repuesto sus deficiencias, ¿no? Eso recordemos, no es que le baja el sodio, ya no más hay que estar dándole soluciones parenterales. Oralmente puede reponer. Recordemos que existen los planes de rehidratación oral, donde justamente uno de los componentes es el sodio, ¿no? La moderada de 125 a 129, entonces lo importante es que esté consciente el paciente, puede reponerse por vía oral. Grave menor a 125, y si va llegando a 115, eso puede causar la muerte. Entonces, estamos viendo que entre los dos estados de disnatremia, la hipo y la hiper, la hipo había sido peligrosa, ¿no? Porque genera un edema cerebral y puede llevar a la muerte. Aquí tenemos algunos signos, ¿no? Nos dice las hiponatremias pueden ser hipovolémicas, disminución de peso, taquicardia, hipotensión, signos del pliegue, ¿no? Euvolémica. Había habido hiponatremias con volumen sanguíneo normal. A eso se llama euvolémica. Hay disminución de gas urinario, hay edema periférico y signos síntomas de enfermedad de base. Entonces, estos euvolémicos se asocian a edemas o secuestros de líquidos en otros compartimentos. Por ejemplo, ahí tenemos la citis, ¿no? Y tenemos el anasarca, ¿no? Que sería todo así, edematizado.
También hay hiponatremias hipervolémicas, ¿no? Con exceso de líquido. Edemas periféricos, ahí ya entraría la nasarca, porque no, la sífilis, todo aquello. Hipertensión arterial, ¿no? Y enfermedades de base que han ocasionado. Las hiponatremias agudas, a su vez pueden ser, digamos, de 130 a 35, como ser bebés, ¿no? Como dice aquí, son asintomáticos, ¿no? Puede tener algo de anorexia, astenia, desequilibrio, ¿no? Trastorno de equilibrio, puede tener alguna caída, ¿no? Algún calambre, es generalmente lo que tiene, ¿no? Calambres. Entonces, en los pacientes de hemodiálisis donde se ve más que todo esto, ¿no? Está haciendo su hemodiálisis y el sodio se va bajando y le empieza a dar un calambre. Y estos calambres son bien fuertes y les hacen gritar a los pacientes. Alguien ha tenido tal vez un calambre fuerte, así, que le ha hecho gritar o no ha podido caminar. Entonces, eso es, pues ya saben, ¿no? Deficiencia de sodio. Y hay otro más que es el potasio, que también lo van a ver. Estos calambres son tan fuertes que pueden desgastar algunas fibras y lo dejan al paciente, digamos, sin poder movilizar sus extremidades, ¿no? Por un día o algunas horas. Lo que se hace es presionar contra ese músculo. Está generando este músculo calambre, lo presionan y eso hace que se relaje el músculo para que no empiece a generar mayor lesión. Bueno, entonces, eso es con las hiponatremias más leves. Luego tenemos de 130, menor a 130. Ya náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal, ¿no? Incluso ilios, pueden ocurrir ya la parálisis intestinal. También tenemos calambres. Menos de 125, esto ya es medio peligroso. Hay ya, bueno, aparte de cefalea, letargo, ya está perdiéndose el estado de vigilia del paciente. Agitaciones, alucinaciones, ¿no? Está viendo imágenes, ¿no? Ahí como globitos, pueden ser otras imágenes. Incontinencia, desorientación, hiporreflexia, ¿no? Esto es interesante. Ustedes hacen con su martillito reflejos y nada, no hay nada de nada. Delirio, alteraciones de la personalidad, se puede volver agresivo, ¿no? Focalización neurológica, a temblor asterixis, ¿no? Que es la contracción de y esto ya sería lo más grave, ¿no? Cuando baja, menor a 115, convulsión. Una atremia menor a 115 puede generar convulsiones, un segmento generalizado, ¿no? Anisocoria, sus pupilas están una chiquita, una más grande, ¿no? Hemiparesias, incluso al final nos dice la muerte. Imagínense, no bajó mucho, no 115, pero ya es peligroso. Por eso entre los dos, la hiper y la hipo es más peligrosa por esa situación. Y ya, bueno, ya menor a 105 directamente puede ser ya 9, ¿no? Más del 50%. En las crónicas, es decir, la que ya ha sido más de 2 días, ya se ha adaptado el organismo, entonces puede tolerar todavía sodios bajos. Mire, 110, en el caso de 110 ya estaríamos hablando de muerte, pero cuando ya se ha adaptado el organismo, nos dice, es generalmente asintomático. Imagínense qué tanta diferencia. Agudo, menos de 24 horas, si es muy bajo el sodio, puede causar la muerte, pero si el organismo tiene una disminución paulatina del sodio, es decir, va bajando en 2 días, más de 24 horas, el cuerpo se adapta y con valores tan bajos como 110 va a tener algunos síntomas o signos vagos, no va a ser tan peligroso como el agudo, ¿no? Nos dice incremento de tiempo de reacción, alteraciones de la memoria, trastornos de marcha. Pero esto, si fuera agudo, ya sería incluso la muerte, ¿no? Y menor a 110, signos de hiponatremia aguda, ¿no? O sea, lo que hemos visto en el anterior cuadrito. Puede ser desde aquí hasta aquí. Pero debajo de 110, que si fuera agudo, sería muy peligroso. Muy bien, según el tiempo, las hiponatremias pueden ser agudas, nos dice menos de 48 horas y crónicas más de 48 horas. Entonces, un día, día y medio puede ser agudo y más de 2 días estamos en lo que es crónico.
Ahora, si el paciente no está hablando o está inconsciente, nos dice, se considera crónico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Esta es la clasificación también de las hiponatremias, pseudohiponatremia, la isotónica, hipertónica y hipotónica. Estas hipotónicas a su vez pueden ser hipovolémicas, neurovolémicas, hipervolémicas. Ya hay los valores, ¿no? Sodio menos de 135, la osmolaridad puede ser de 280, ¿no? Hipotónico, entre 280 y 295 iso y más de 295 hipertónico. Muy bien, factores de riesgo para el edema cerebral. Entonces, ya hemos visto que la consecuencia de la hiponatremia es el edema cerebral. Pero ¿quiénes son los más propensos a desarrollarlo? Niños, dicen, ¿no? Menores de 16 años. Mujeres premenopáusicas, ¿no? La asociación con hipoxemia, lesiones cerebrales actuales o antiguas, ¿no? Que haya tenido ya algún caso de edema, por ejemplo. Y bueno, el uso de algunas sustancias alucinógenas, ¿no? Dice el éxtasis. Ahora ya no, ahora usan otra cosa. Sí, ahora la pandemia del éxtasis. ¿Han escuchado en las noticias de Estados Unidos una pandemia de fentanilo? Fentanilo, exacto. Ahora ya no es la cocaína, ahora es el fentanilo. Mucho más peligroso, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, ya sabemos que entonces, ¿cómo clasificar las hiponatremias? Ahora tenemos que, digamos, reponer la pérdida de sodio, pero nos dice no tratar de sobrepasar los 10 mil equivalentes en 24 horas. Se debe corregir lentamente, es decir, no, le falta, digamos, 20 mil equivalentes, ya los 20 le pongo. No se repone así, se hace lentamente, ¿no? Nos dice menor de 120 a 125 el primer día, es decir, esto no es inmediato la reposición. ¿Listo? Y se debe vigilar cada 6 horas con controles de sodio. Solamente se usa bolos si hay manifestaciones neurológicas, ¿no? Eso que es la pérdida de conciencia y algún otro, unas manifestaciones neurológicas. Ahora, ¿por qué no se debe reponer rápidamente? Esta es la razón. Si ustedes reponen, digamos, estaba en 120 y le suben rápidamente a 140 o 145, entonces le ocasionan este problema que es la desmielinización osmótica. ¿Listo? Entonces, en los hiponatrémicos nunca se repone rápidamente porque ocasiona otro problema que es la desmielinización osmótica, que es la, digamos, la destrucción de la mielina a nivel de lo que es el tallo encefálico. Fíjense, este tallito, todo ese espacio negro ya está destruido, es decir, toda la mielina que lo cubría se ha empezado a deshacer. Esa es la consecuencia de una restitución de sodio rápido, más de 10 miliequivalentes en una hora. Entonces, esto, ¿cómo se va a manifestar? Que el paciente va a empezar a tener convulsiones, cuadriplegia, puede entrar en coma, parálisis cerebrovulvar, incluso llegar a la muerte. ¿Cómo se ha descubierto esto? Esto se ha descubierto en pacientes alcohólicos. Hay personas que consumen mucho alcohol y por la diuresis excesiva perdían también mucho sodio. Y esto ocasionaba que entraran en hiponatremia. Y antes, ¿no? Por los años 60, 1960, no se sabía muy bien esto, entonces decía, ya, está con sodio de 110, lo subiremos, ¿no? Y le ponían sodio, llegaba a 142, como dice el libro, ¿no? Pero después de eso, su paciente empezaba a convulsionar, dejaba de mover las extremidades, perdía la conciencia y algunas veces incluso se moría. Pero ¿por qué si su sodio está a 142? Entonces se ha visto que cuando hay una reposición rápida, se va perdiendo justamente la mielina de lo que es el tallo encefálico, ¿no? Que se llama la desmielinización pontina o también desmielinización osmótica. ¿Listo? Ese es el detalle de la corrección rápida en pacientes con hiponatremia. Tuve unas formulitas para que se diviertan en sus clases prácticas. Bueno, en su diapositiva lo van a ver ahí.
no van a copiar. ¿Ya? Si hiciéramos, nos podemos quedar hasta la tarde. En prácticas van a hacerlo. Hay ejercicios. Vean qué fórmula les podemos usar. ¿No? La ecuación, por ejemplo, ayer te aprendí más bien. Hay algunas soluciones. Muy bien, nos dice para la corrección de la hiponatremia se calcula una modalidad plasmática eficaz y examen con sodio y glucosa. Y aquí tienen la fórmula de Adrogué-Manias para reposiciones, ¿no? Esto nos dice cuánto de sodio le voy a dar según las soluciones. Aquí tienen la tablita de soluciones. ¿Cuál es el sodio del paciente dividido entre el agua corporal total más 1? ¿Listo? Entonces eso les va a dar la cantidad de sodio que tienen que ir reponiendo en el paciente. ¿Ya? Pero esto, como digo, en prácticas lo van a ir haciendo. No es la única, hay varias fórmulas. Yo les he dado algunas simplemente. Entramos al otro, ¿no? La hipernatremia. ¿Qué vamos a ir acabando? Obviamente si hay hipernatremia se activa el mecanismo de la sed. La persona tiene sed, ¿no? Puede haber poliuria, nos dice. Hay síntomas neurológicos como letargia, debilidad muscular, también puede entrar en estado de coma, ¿no? Esto se presenta cuando el sodio está ya sobrepasando los 145 y la corrección ya debería empezarse con los de 150. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se va a administrar soluciones, ahora sí, hiposmolares. ¿Listo? Por ejemplo, la solución fisiológica dijimos al 0,9 se puede usar al 0,4, ¿no? Al 0,45. Entonces, nunca se va a dar directamente agua, ¿no? Siempre se va a tratar de dar hiponatrémicos con poco sodio. Muy bien, las causas. ¿Qué puede ocasionar que una persona genere hipernatremia? Que es más raro, ¿no? Que se concentre el sodio en su organismo. Entonces nos dice, puede ser por pérdidas insensibles, pero de agua pura, sin sodio. ¿Listo? Hipodipsias, ¿no? Que no esté consumiendo líquidos, diabetes insípida, que bueno, eso hace que se bote mucha agua. Pérdida de fluidos hipotónicos, renales por algunos diuréticos, ¿no? Osmóticos, fallas renales en la fase poliúrica, pero gastrointestinales, vómitos, drenajes. Por eso no es bueno hacerle sondas mucho. Por ejemplo, van a ver ustedes, van a hacer su dosis de cirugía. Dice, ¿qué hacemos? Sondearemos a un paciente. Después de su sonda. Le están sacando ahí su tubo gástrico. De bien mal, dice, a ver yo. Le están sacando, le están quitando sus líquidos. Entonces puede entrar en hipernatremia, no se lo sondean mucho. Entonces, eso tengan cuidado, ¿no? Fístulas, quemaduras. Es decir, uno de los importantes que va a generar hipernatremia pues es la quemadura, porque pierdes la piel y empieza a evaporarse todo el agua del tejido intersticial, ¿no? Y entras en hipernatremia. Otro puede ser infusión de soluciones hipertónicas, lo que les decía el abuelito que pide suero, y ustedes le dan, pero le dan súper concentrado. Ingestión de cloruro de sodio en exceso, ¿no? Alguien que le guste mucho la sal. Esto, ¿no? Ingestión de agua de mar, ¿no? Si alguien va por ahí, les han dicho desde fisiología, ¿no? El agua de mar, en vez de hidratarlo, lo deshidrata, ¿no? Enemas de solución hipertónica, esto a los abuelitos también les hacen, no es que les gusta, pero algunos necesitan porque tienen impactación fecal o tienen, ¿no? Problemas para su catarsis intestinal. Aldosteronismo primario, mecoterapia, aldosteronismo o push. Estos pueden ocasionar hipernatremia. Bueno, ¿qué se hace en la hipernatremia? Nos dice primero la causa, ¿no? No es que corregimos el exceso de sodio, primero hay que ver cuál es la causa y se corrige primero la causa. Luego corrección de la osmolaridad, normalización del volumen extracelular y la corrección también debe ser pausada, nos dice, ¿no? Puede ser 10 mil equivalentes en 24 horas. Soluciones, las hiponatrémicas, ¿no? Solución salina al 0,45, ¿no? O dextrosis al 5%. Corrección de las hipernatremias deben ser a partir de mayor de 150 miliequivalentes, ¿no? En agudos puede usarse también por el déficit de agua libre. Hay que calcular también, nos dice, la deficiencia de agua que puede tener, ¿no?
Y en crónicos se puede utilizar la fórmula de Madis, a partir de Madis. Muy bien, como hemos visto, las disnatremias afectan al sistema nervioso central. Aquí también va a ser algo parecido, ¿no? En el anterior hemos visto el edema cerebral. En la hipernatremia, ¿qué problema tendríamos? ¿Qué le ha pasado? Deshidratación, ¿no? En este caso ha habido deshidratación. Se ha reducido el volumen de la masa cerebral. Pero no hay mucho problema porque se repone líquidos y vuelve a su tamaño. Lo peligroso siempre es el edema, porque incluso si el edema fuera muy grande, hay un fenómeno que se llama la herniación, en el cual parte del encéfalo se va saliendo por los agujeros del cráneo. Entonces han visto los agujeros del esfenoides, ¿no? El redondo, incluso el maxilar, todo aquello. Entonces cuando la presión incrementa en el cráneo, como es cerrado, el encéfalo empieza a salirse por estos agujeros. No les digo que en la hiponatremia se va a pasar esto, sino va a haber, digamos, si es muy grande la presencia de líquido en el cráneo, puede empezar a salir por ahí. ¿Dónde sí se va a presentar esto? Va a ser en los accidentes cerebrovasculares, donde hay hemorragia, la sangre empieza a acumularse en el cráneo y empieza a desplazar al encéfalo. Y el encéfalo no tiene dónde irse, entonces empieza a salir como polino por los huesitos del cráneo. Obviamente eso ya no tiene reparación. Las hemorragias son muy peligrosas, ¿no? De hecho, o alguna masa que esté. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es una deshidratación, ¿no? Y nos dice que hay una adaptación lenta y, como han visto, entonces el organismo también se va adaptando a estos estados. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Nos dice hacer una reposición rápida. Si ustedes le meten líquidos rápidamente, van a generar lo contrario, que va a ser un edema cerebral. ¿Listo? Por eso les dice las reposiciones son lentas. ¿Listo? En las hiponatremias, en las hipernatremias. Bueno, aquí está la fórmula de Adorgué-Madi, nos dice solución de sodio que vas a aplicar, menos el sodio que se encuentra en la sangre, es dividido entre el agua corporal total más 1, ¿no? Entonces, en este caso, como queremos más darle líquido que sodio, usamos las soluciones que sean hiposmolares, ¿no? Al 0,45, por ejemplo, ¿no? O al 0,2, ¿no? Que son, digamos, soluciones hipernatrémicas, son isosmórficas. Y eso va a dar agua, pero no nos va a generar una corrección rápida, no nos va a generar lo contrario, que sería el edema cerebral. Bueno, entonces, con eso vamos a concluir. Eso sería todo. Muchas gracias a todos.